El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El más temible guerrillero de la insurgencia, el Pachón. Nos ocuparemos ahora de Encarnación Ortiz, tal vez el más fiero, audaz y temerario guerrillero que viera la luz en la provincia guanajuatense. Era nativo de San Felipe, al norte del estado, y también como el Manco García, montaba con la mayor perfección. Su especialidad eran las emboscadas, así que se daba el gusto de causar bajas al enemigo sorpresivamente, para luego huir y perderse en las lomas o en lo espeso de las arboledas. Con estrategia instintiva, burló 100 veces al enemigo, hasta que una vez la suerte le fue adversa. Sus perseguidores descubrieron, ignorándose cómo, la única entrada que tenía el monte donde se ocultaba con su gente. De sorpresa el enemigo cayó sobre ellos, encontrándoles sin armas, hambrientos y maltrechos a resultas de una asonada militar. Sabiendo esto, la milicia hispana procuró atacar sin dar tiempo a que se repusieran. El Pachón, más conocido por este sobrenombre, montó a su cabalgadura y en un lance de temeridad inaudita, jugándose la vida al verse acorralado, hizo que el animal brincara sobre un profundo barranco, precipitándose hasta el fondo del despeñadero, saltando aquí y rebotando allá.
Descendió hasta perderse a la vista de sus adversarios, sin importarle que en el trayecto iba sufriendo múltiples heridas. Sin embargo, una vez iniciado el descenso en esa forma, detenerse hubiera sido sencillamente imposible. De este modo salvó la vida, y unos cuantos días más tarde volvió a aparecer al frente de sus bravos guerrilleros, obligando a los soldados españoles a replegarse en el pueblo de Azcapotzalco. Fusilería y cañones disparaban los realistas sin dar tregua al Pachón y a los suyos, pero el temible caudillo siempre sobre su caballo, percatándose de lo desigual del combate y lo expuesto que era para ellos seguir soportando el fuego graneado, en un arranque propio de su astucia, gritó a sus hombres: «¡Vamos a quitarles ese cañón, muchachos! ¡No importa que nos quemen!». De inmediato, un grupo de valientes, usando sus aprestos de montar, se lanzó en dirección del artillero más cercano, tratando de lazar el cañón, y lo consiguieron por encima de todo. Pero el valeroso Pachón se acercó tanto al contrario, que fue fácil blanco de los fusiles, acabando con el pecho acribillado por las balas del enemigo. Así dejó de existir el gran soldado insurgente, en un gesto suicida por arrebatar al enemigo la pieza de artillería que más bajas les había causado. Sus superiores rindieron grandes honores al bravo insurgente, delante de la tropa, mencionando su ejemplar arrojo. Solo con hombres como el Pachón fue posible que nuestro improvisado ejército triunfara sobre el español, considerado en ese tiempo uno de los mejores del mundo. El usurero del Baratillo. Su nombre es un misterio. Tan solo se sabe que vivió en la plaza del Baratillo en tiempos de la Revolución Mexicana. Se le conocía como el usurero del Baratillo, sobrenombre ganado a pulso por los réditos tan elevados de sus préstamos. Dicen que con frecuencia se le oía decir: «Peso que no deje 10, ¿para qué es?». Vivía solo, no tenía criados y únicamente salía 2 o 3 veces al día para comprar comida, que consistía regularmente en tamales, atole, nopales y tortillas. Era como un ermitaño, con nadie hablaba, a menos que se tratara de hacer negocios. Físicamente era descrito de la siguiente manera: estatura mediana, piel blanca, regordete, con piocha y barba. No gastaba en ropa, siempre usaba la misma camisa, que en algún tiempo fue blanca, la cual ya mostraba mucho desgaste. Con su dinero podía adquirir ropa fina, pero él prefería usar harapos con tal de no gastar su fortuna. Además de esto, casi no se bañaba. Según dicen, antes de dormir, le gustaba contar una y otra vez sus monedas de oro, pues el sonido de estas, al chocar entre sí, era lo más hermoso que podía oír. Un día llamó a su puerta un hombre solicitándole un préstamo de 2,000 pesos, una gran cantidad para aquella época, y le dijo que él le pagaría en una semana con todo intereses. El usurero, por la avaricia de hacerse de mucho dinero en tan poco tiempo, en ningún momento sospechó de él, y accedió a entregarle dicha cantidad. Pasaron los días y el avaricioso hombre esperaba impaciente que tocaran a su puerta para entregarle el ansiado tesoro, pero nadie lo hizo. Al descubrirse engañado por un Vivales, se volvió loco. Había perdido casi todo su capital, y pronto se acabó lo restante. Al caer en la pobreza, se deprimió tanto que al poco tiempo falleció. A raíz de su muerte, los vecinos del usurero escuchaban durante la madrugada el tintineo de las monedas, tal y como sonaban cuando este hombre las contaba. Su propiedad quedó abandonada y no faltó quien ingresara con la esperanza de hallar dinero, mucho dinero, pues decían que seguramente lo había escondido entre las paredes, pero nunca nadie halló nada. La bruja de la Huasteca, leyenda de Veracruz. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tienen historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos,
Y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza, para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto, Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que los había matado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males.